Bueno, pues bienvenidas a este módulo, ¿verdad? De formación que tanto ayuda, darnos este espacio para seguir alimentando pues nuestro conocimiento sobre la vida espiritual, ¿no? Entonces, nos invito a hacer una oración de inicio para poder empezar pidiéndole luz al Espíritu Santo, porque Él en realidad es el artífice de nuestra santidad, ¿no? Es Él el que nos va enseñando el caminito para seguir de la mano de Dios, para poder crecer en nuestra relación con Él. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, tú eres fuente de luz. Estamos a unas semanas de recibirte como te recibieron los apóstoles el día de Pentecostés. Te pedimos que vengas, que nos asistas. Jesús nos dijo que convenía que Él se fuera para que vinieras tú y terminaras de explicárnoslo todo. Por eso te pedimos que vengas, que nos sigas iluminando, instruyendo para poder vivir la vocación a la que estamos llamadas, la vocación al amor, a la unión con Dios. Te ofrecemos este momento de formación por nuestras familias y por la gente que está alejada de la fe, para que tú intercedas por ellos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Venga tu reino. María, Madre nuestra, ruega por nosotros. Bueno, muy bien. Pues quería invitarlas primero a que piensen en una relación que tengan. Puede ser la relación con esposo o con una amiga muy cercana, pero que sea una relación que frecuentan, que les importa, y preguntarle a la que quiera responder, ¿qué haces para mantenerte unida a esa persona, ¿no? Para cuidar esa relación. Quien quiera compartir. No hay respuestas buenas ni malas, así es que... Le dedico tiempo. Muy bien. Buscarla, conversar. Ok. Interesarme por cómo está esa persona. Uh-huh. ¿Alguien más? Acudir si ella necesita ayuda, preguntarle si necesita algo, ¿verdad? Muy bien. Uh-huh. Orar por ellos. Orar por ella. Es algo que a todos nos gusta recibir y que de alguna manera eso te hace experimentar a la otra persona cercana, ¿no? Y que tiene un vínculo especial. ¿Alguien se le ocurre? Repetimos la pregunta, porfa. Claro que sí. ¿Qué es eso que a todas y a todos yo creo que nos gusta recibir y que te hace experimentar un vínculo especial con esa persona? Atención. Uh-huh. Dedicación. Cariño. Interés. Un Okay. abrazo, una llamada. Ya. Detalles. Los detalles, ¿verdad? La atención. Cuando alguien, o sea, todo lo que han dicho es importante. Todo alimenta una relación. Pero qué especial es cuando alguien te sabe leer perfecto y sin decirte nada puede leer tu cara y decir, necesito un abrazo, y te da el abrazo. O te da un detalle porque sabe que a ti te gusta ese café de esa forma. Y es una forma de agradar, ¿no? O de sentirnos agradadas por quienes amamos.
Y eso hace que esa relación en particular tenga un sello muy específico, de mucha intimidad. No todas las personas cercanas a ti conocen tus gustos, conocen tus gestos, conocen como para adelantarse, ¿no? Solo quien tiene una relación mucho más cercana. Bueno, muchas de sus respuestas, ¿sí?, van en línea de lo que han visto hasta ahora en la vida espiritual, porque yo espero que esto se lo estén repitiendo muchas veces en cada módulo, casi, pero la vida espiritual no es algo que tengo que hacer o es unas cosas que tengo que cumplir. Es una relación con alguien con mayúscula. Y por lo tanto es dinámico y por lo tanto es justo, te quiero atender, quiero estar más tiempo contigo y por eso voy a la oración, ¿no? Y como quiero convivir y como convivo tanto contigo y te voy conociendo, pues quiero parecerme a ti, las virtudes, ¿no? Y como quiero estar unida a ti, no quiero hacer aquello que te desagrada, ¿no? Y por eso evito el pecado. Aquí dice que me separa de Dios, ¿no? Evito el pecado, me acerco a los sacramentos, etcétera. Ahora, ¿qué es ese sello que en la vida espiritual, en nuestra relación con Dios, nos ayuda a saber qué le agrada? ¿Qué es ese detalle que yo puedo tener con Él? ¿Qué es eso que me va a aportar ese vínculo especial con Dios de forma que no sea una rutina más o una relación más, como muchas otras que tengo en mi vida? El deseo de saber qué le agrada, el deseo de saber qué detalle puedo tener con Él, el deseo de agradarle desde el amor. El discernimiento espiritual es el arte de los detalles con Dios. Aquí simplemente recordar que el módulo de vida espiritual busca que nosotros, como miembros de Reino Christi, tengamos un conocimiento básico, y aquí hago énfasis en básico, porque el tema del discernimiento espiritual, a mí me encantaría dárselos como en un cursillo, ¿verdad? Varios días que nos juntáramos todas las señoras a hablar sobre el discernimiento espiritual. Después podrían escoger que su siguiente formación del siguiente año pudiera ser todo el año sobre la oración o todo el año sobre el discernimiento. Pero bueno, este curso es un conocimiento básico para que les despierte el hambre, para que ustedes quieran saber más y también para que ustedes ya tengan como un camino en el que puedan seguir volando y volando y volando en su vida espiritual. Que les permita introducirse en ella, ampliar sus horizontes y tener una base para su crecimiento espiritual. Se recomienda que los participantes tengan una vida espiritual inicial y anhelo de acrecentarla. Yo creo que si ustedes están aquí, ya lo tienen, porque por algo están sedientas de seguir conociendo cómo crecer en su relación con Dios. Quería partir, antes de dar una definición sobre el discernimiento espiritual, con estos dos números que para mí son apasionantes. Son de un libro, de un documento que se llama Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, ¿sí? Este documento habla de distintos aspectos pastorales y de nuestra fe. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó y por el amor de Dios que lo conserva. Y solo se puede decir que vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su Creador. Este párrafo, mis queridas señoras, es para orarlo, llevárselo frente al Santísimo y como que pedacito por pedacito, ¿no? Pero aquí viene la esencia de lo que es nuestra vida espiritual. Si queremos relacionarnos con Dios es porque estamos llamados en lo más íntimo de nuestro ser, como seres humanos, a la unión con Él. Y no solo a una unión como de ahí estoy, ¿no? Como un soldado que está ahí presente, unido a su ejército, sino en un diálogo con Él, en una relación. Y solo vamos a poder vivir en plenitud cuando reconocemos ese amor que Él nos tiene, a esta persona que se quiere relacionar con nosotros, y nos confiamos a Él. Y si me puedo confiar a Él, puedo confiarme a todo lo que Él quiere para mí. Esta frase es importante. Puedo confiarme en todo lo que Él quiere para mí. ¿Por qué? Porque me ama. En el número 22 dice, en realidad,
el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, de Cristo. Porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Esto es lo importante. Jesús nos enseña cómo ser seres humanos. En su encarnación nos enseña cómo se es plenamente humano. Entonces, para poder vivir unida con Dios, para poder vivir confiada en este amor, ¿a quién puedo imitar? A Jesús. Porque Él es el Hijo por excelencia y es el que se confió completamente a Papá Dios, ¿verdad? En su vida. Y entonces sí, con este preámbulo, el discernimiento. Entonces yo les decía, es el ámbito del amor. Es el arte de descubrir cómo puedo agradar a este amor con mayúscula que es mi Dios, mi Señor, mi Padre. Es la comunicación entre Dios y el hombre, entre amor y libertad. Este amor con mayúscula que me revela cuál es mi mayor bien, en dónde está la plenitud de mi vida como ser humano, y mi libertad, que puede o no optar por eso que se me presenta. Y al final, este es el camino del cristiano. Ver constantemente este amor que se me presenta y ver si lo quiero acoger o no. Y vemos ahí a un Jesús, por ejemplo, en Getsemaní, en muchos momentos de su vida. Pero me vino a la mente Getsemaní, que es como el más plástico, ¿no? Es como muy evidente. Señor, que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Yo no quiero beber este cáliz, pero como quieras tú. Y al final es el camino para la redención del mundo. Y ojo, este capítulo o este momento de Getsemaní es todo una escuela de discernimiento, porque el discernimiento no significa arrancarme mi humanidad, guardarla en el closet, me voy al Santísimo a discernir y entonces ya después voy y descuelgo mi humanidad y me la pongo. Es con lo que soy, con este miedo que me da ir a la muerte, beber este cáliz, oro a Dios y trato de escucharlo porque me recuerdo que soy hijo amado de Dios. Entonces, bueno, vamos a ir viendo eso. El discernimiento es la capacidad o el ejercicio de distinguir la voluntad de Dios para nosotros en un aspecto concreto de nuestra vida. Esta es ya una definición un poco más técnica. Es una capacidad y un ejercicio para distinguir qué quiere Dios de mí o de un grupo, también podría ser, en un aspecto concreto. Nos ayuda a dirigir nuestra vida a la luz de Dios y dejarnos guiar por Él para poder vivirla con dignidad y fruto. Entonces es dejarme guiar por Dios en el día a día. Y esto es precioso porque si es una relación y es la relación más importante que tenemos en nuestra vida, pues entonces tiene que permear nuestro día a día, ¿no? Nuestras decisiones, lo que buscamos. No sé si tengan a la mano su Biblia, pero si no, voy a leerles este capítulo de San Marcos 1, del 34 al 36. Ok. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario, y ahí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca, y al encontrarlo le dicen, todos te buscan. Él les dice, vayamos a otra parte a los pueblos vecinos, para que también allí predique, pues para eso he salido. Este también es un momento de discernimiento, y es sobre un aspecto concreto de la vida de Jesús.
seguramente en ese espacio, ¿verdad?, de oración que él tuvo que discernir si se quedaba en ese mismo lugar, sabiendo que había mucha gente que lo estaba buscando, que lo necesitaba, o si se tenía que ir a otro lugar, ¿no? Y aquí vemos cómo requiere un momento de separarse un poquito del mundo, requiere un espacio de soledad y oración, ¿no? Y luego requiere ser consecuente con lo que ha visto en la oración. Por favor, si alguien quiere comentar algo o tienen alguna pregunta, levantan por ahí la manita o abren el micrófono y feliz de escucharlas, ¿ya? Y bueno, también como por formación, quisiera distinguir entre 3 tipos de discernimiento, ¿no? Bueno, hay un discernimiento que también hay palabras que a veces se ponen de moda. Pues voy a discernir a qué restaurante ir. Bueno, eso es, voy a elegir o voy a pensar a qué restaurante puedo ir. Voy a distinguir cuál quiero. Después hay un discernimiento ético. Está lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Ese es el discernimiento ético. Hay un discernimiento carismático. ¿Qué quiere decir esto? Que es un don dado por el Espíritu Santo a algunas personas. Y este don puede acompañar también el ministerio que estas personas realizan. Por ejemplo, los sacerdotes o algunas consagradas que nos toca el acompañamiento de personas, ¿no? El acompañamiento espiritual, podemos recibir por nuestro estado, ¿verdad?, de misión, o algún laico también que dirija o acompañe personas en su vida espiritual, o grupos que se dedican a la oración de intercesión y de sanación, que reciben por su ministerio este don de discernimiento. Y está el discernimiento filial, ¿sí? O el discernimiento de espíritus, que es al que nosotros nos vamos a referir durante esta sesión formativa, ¿no? Y se trata de este hijo o hija, ¿no?, bautizado, que quiere descubrir la voluntad de Dios y realizar el fin para el que fue creado, es decir, para vivir unida a Dios. Entonces, ahí subrayé la palabra quiere, porque tiene que haber deseo. Puede haber muchos cristianos que no deseen descubrir la voluntad de Dios en su día a día, y qué quiere Dios de mi vida, y qué trabajo elijo, qué decisión tomo, y que lo hagan o se guíen, pues sí, por los sacramentos, por los mandamientos de la iglesia y ya. Y viven tal vez más en un discernimiento ético, lo que es bueno y lo que es malo, y yo voy a vivir con lo bueno, y eso está bien, ¿no? Pero hay cristianos que tienen sed de más, de que esa relación no sea como todas las otras relaciones, y quieren ahondar, y quieren vivir de detalles, quieren vivir en un grado de amor como más fino. Y ellos entran en este deseo, ¿no?, de conocer y realizar la voluntad de Dios. Y para esto se requiere apertura, ¿no?, del corazón, porque si quiero saber lo que el otro quiere, pues tengo que escuchar y tengo que estar dispuesto o dispuesta a renunciar a algo, ¿no?, mío. Y también se requiere, para este discernimiento filial, conocimiento experiencial de Dios. ¿Qué significa esto? Pues que lo conozca en mi vida, como alguien que yo he experimentado, que me he experimentado amada por Él, que puedo decir quién es Dios sin prejuicios y sin etiquetas que yo le puedo poner a Dios, ¿no? Y para esto, pues también de la mano con la palabra de Dios, que es en donde Él se nos revela, ¿no? Y también pues de las experiencias que hemos tenido, que se llaman experiencias fundantes, experiencias en donde hemos sentido, constatado el amor de Dios por nosotras. Dentro de este discernimiento filial o discernimiento de espíritus, hay un gran maestro, ¿no? En la Biblia encontramos muchos maestros, ¿no? Los apóstoles, todos los hechos de los apóstoles es un constante discernimiento espiritual por parte de los primeros apóstoles, en donde se van dejando guiar por el Espíritu Santo, ¿no?, para realizar la misión. Y Dios, a lo largo de la historia, iluminó de manera especial a San Ignacio de Loyola para desarrollar o estructurar o sistematizar, ¿no?, ponerle palabras a esta práctica que ya muchos antes que él la vivían. Pero él lo sistematiza. ¿Por qué? Porque dentro de su conversión él vive experiencias muy fuertes en su interior, y Dios le permite tener como claridad para traducir esas experiencias personales
en experiencias que muchos otros experimentamos, ¿no? Él habla de movimientos interiores, ¿no? O de protagonistas que él experimentaba en su interior, y por eso él desarrolla toda una experiencia, que son los ejercicios de mes, ejercicios espirituales de mes, en donde propone unas reglas de discernimiento para que en cada etapa de esos ejercicios la persona pueda hacer este ejercicio, valga la redundancia, este ensayo de ir reconociendo esas voces interiores y al final poder descubrir la voluntad de Dios para esta persona. Estas reglas no solo se utilizan en esa etapa de ejercicios espirituales, estas reglas nos pueden acompañar en nuestro día a día, ¿no? Y yo les voy a compartir las primeras 9, que son las básicas, ¿no? Como del discernimiento, y que a partir de ellas podemos crecer mucho, ¿no? Y ya nos pueden ayudar mucho para poder ir desarrollando este discernimiento filial. San Ignacio habla de que hay unos agentes. Cuando habla de espíritus, discernimiento de espíritus, no se trata tanto de discernir lo que nos pide o no nos pide, sino más bien, ¿quién habla? ¿Quién es el que me está hablando en este momento? ¿No? Y él menciona al espíritu divino, al espíritu diabólico, o como le llamamos también la tentación, y al espíritu humano. Y entonces él describe ciertas características del espíritu divino, ¿no? Siempre solicita al bien, siempre nos invita al bien, nos atrae con su gracia. De repente te sientes movido a algo bueno y no te explicas por qué, porque de un gusto natural no viene, tal vez no se te hubiera ocurrido, te vino de repente a la mente, y eso es un impulso de gracia. También el Espíritu Divino reprende, ¿no? Como buen padre hay veces que nos sacude. Y también retrae del mal, o sea, te aleja del mal con 2 formas. El temor al castigo, ¿no? A veces los papás, si no haces esto, pues va a pasar esto, ¿no? Pero sobre todo con el temor de Dios. Para los hijos que han experimentado el amor de sus padres, pues es más el deseo de no ofenderlo, ¿no? Como es el temor de Dios. El espíritu diabólico, y esta foto me encanta porque describe muy bien cómo actúa el mal, ¿no? El espíritu diabólico se disfraza de oveja. Siempre va a aparecer con máscara de bueno y tiene otra doble intención, ¿no? Siempre te invita a un mal, descaradamente, o a un bien aparente, que es cuando más se disfraza. Fíjense bien, se vale de fantasías, es que seguramente, y entonces futuriamos con algo que no estamos seguros, que no está bajo nuestro control, pero nos distraemos en eso y nos vamos a las fantasías, ¿no? A la confusión, cuando no hay claridad en nuestra mente, nos sentimos revueltos, no encontramos salida. También nos presenta bienes sensibles con exagerada necesidad. Es que yo necesito ir ahorita por un masaje. Un masaje, es que me duele el cuello, pero es que tiene que ser ahorita. Y entonces dejo todo porque yo necesito, o sea, lo siento intensamente que necesito el masaje en este minuto, ¿no? Pero aparece como de forma intempestiva. Todos podemos necesitar un masaje, pero yo creo que cuando estamos en un momento normal, pues decir, puede esperar para una semana o para mi cumpleaños o no sé. Pero aquí él te lo presenta como que inminente, ¿no? Es intempestivo, llega de repente, abrupto y exagerado. Y el espíritu humano nos inclina generalmente como a la comodidad. Yo en otra imagen de la presentación voy a distinguir entre 2 espíritus humanos, pero por lo pronto voy a decirlo como lo dice más bien San Ignacio. Inclina a la comodidad, al ego, o sea, el querer defenderme a mi persona, ser el centro, ¿verdad?, del planeta, la satisfacción de los sentidos, ¿no? El placer, el tener más, el sentir poder. Es independiente en el sentido, es distinto de autónomo. La autonomía todos la necesitamos y es parte de la madurez de la persona humana, pero el independiente es el que cree no necesitar de nadie. Y se distingue del divino porque
el divino te mueve más la gracia y es un poco inexplicable. Y aquí es más la naturaleza. Me gusta hacer este apostolado porque es lindo y porque no me implica mucho trabajo y me gusta. En cambio, la gracia es, nunca lo había pensado y de repente ya estoy ayudando en la cárcel, ¿no? Y se distingue del diabólico en que no es de carácter violento o exagerado. El humano es sutil, no es tan intempestivo, no nos descuadra tanto porque pues al final forma parte de nosotros, entonces es fácil reconocerlo. Entonces, estos son los agentes, ¿no? Las voces interiores que hay que ir descubriendo para ver qué es lo que nos está moviendo. Hay veces que estas voces están mezcladas, ¿no? Y por eso vamos a ver qué se necesita. Ahora, también San Ignacio habla de movimientos interiores. En la tercera y en la cuarta regla, por así decirlo, habla de lo que es la consolación y la desolación. Hablando en términos espirituales, ¿quién quisiera decirme, o tal vez porque ya lo han estudiado, qué es la consolación? Y cuando uno intenta calmar a alguien, Sí, esa es una consolación. de alguna pena física o espiritual. Ok, eso es como cuando consolamos cuando hay una tristeza. Cuando alcanzamos paz y no entendemos cómo, pero sabemos que hemos invocado al Espíritu Santo, por ejemplo, y que el problema que tenemos tal vez no es sencillo, pero ni nosotros entendemos por qué mantenemos la calma. Ok, es como un poco más inexplicable, pero hay paz, ¿no? Y calma. Muy bien. ¿Y desolación a qué le suena? La soledad, cuando perdemos exactamente el contrario, perdemos la paz, nos desesperamos ante una dificultad y nos olvidamos que Dios está ahí. Okay. Soledad, tristeza, dificultad. Bueno, voy a describir estos dos movimientos interiores de forma espiritual. O sea, ¿a qué nos referimos dentro del discernimiento espiritual? ¿Ok? La consolación es cuando nos llenamos en amor de Dios. No sé si les ha pasado que están en un retiro, escuchando algo o en un momento de adoración o leyeron algo que alguien les envió y sientes como hasta calorcito, puede ser, ¿no? O como que sientes que algo te llenó. Se inflama el corazón en amor por Dios, ¿no? Y en amar a otros por este amor que experimentamos de Dios. Pueden haber hasta lágrimas movidas por este amor, por este consuelo que Él nos da de sentirnos tan plenas, tan amadas, ¿no? Y genera un aumento de esperanza, de fe y de caridad. Es una alegría interna que no necesita expresarse como externamente o con ruido o con carcajadas, sino que es pacífica. Es como que algo se asienta en el interior y por eso te da paz. Entonces, esta es la consolación. Y la desolación, hablando aquí de manera espiritual, es turbación, es sentir oscuridad interior, es no encontrar claridad y hay como inquietud. Esa es la palabra como más descriptiva de la desolación. También se presentan muchas tentaciones. Oye, yo estaba yendo al Santísimo o estaba ayudando a esta persona y de la nada, pues ya no la quiero ayudar o hoy no quiero ir. Oye, pero ya llevabas todo un tiempo y ya era parte de tu vida y te estaba ayudando tanto, pero es que hoy no quiero ir. No, pues tentación, ¿no? Y que genera inquietud. Y la persona desolada se encuentra perezosa, tibia, triste y como separada de Dios, sin ganas y con apatía de todo lo que tiene que ver con Dios. Y San Ignacio habla en su quinta regla de cómo es importante que cuando tú tienes que tomar una decisión para ver qué es lo que Dios quiere de ti, nunca tomes decisiones cuando estás en desolación. Porque generalmente van a ir movidas por estos sentimientos que acabo de describir y no va a ser de acuerdo al amor de Dios.
porque tu corazón no está en el amor de Dios, tu alma no está ahí, sino que está en la oscuridad y en la tristeza. Y aquí voy a mencionar de manera muy rápida cómo es importante distinguir de dónde viene esta desolación. Porque puede venir de distintos lugares, ¿no? Entonces, en la 9ª regla de San Ignacio, él presenta que una razón por la que podemos estar desolados es porque somos tibios, perezosos y negligentes con nuestras prácticas espirituales, ¿no? Entonces, claro, si yo llevo mucho sin ir a misa, si no me he confesado hace mucho tiempo, si no he hecho oración, pues claro que me va a dar pereza las cosas de Dios. Y cuando alguien me invite a un retiro, pues voy a decir no. Y cuando vea o trate de analizar cómo está mi relación con Dios, pues me voy a sentir tibia, indiferente, apática. Entonces, esa es por nuestra falta de fervor, ¿no? La segunda es, San Ignacio dice, para probarnos para cuánto somos y en cuánto podemos mantenernos fieles y unidos a Dios por el deseo de estar ahí y sin recibir consolaciones. Es decir, a veces Dios nos quita los dulcecitos de la consolación para purificar nuestro amor. Y decir, ¿me quieres por mí o por los consuelos? Entonces, no sé, seguro les ha pasado que hay momentos en donde te sientes saliendo de tu trido, ¿verdad? Con todas las ganas para vivir tu vida de reino, los propósitos que tienes, tal, y de repente como que va bajando la pila y no te sientes tan motivada, y ahí es el momento en donde Dios te dice, y porque ya no estás consolada, ¿me vas a dejar? ¿O me quieres seguir amando aunque no lo sientas? Hoy las chavitas que atiendo, ¿verdad? Me dicen, es que no voy a misa porque no lo siento. Y yo, ay, si tu mamá cuando te alimentaba y te daba pecho a las 3 de la mañana te dijera, no te voy a alimentar porque hoy no lo siento, pues te hubieras desnutrido, ¿verdad? El amor no es así como que una veleta del sentimiento, sino es un deseo de amar y de estar permanentemente con esa persona, ¿no? Entonces, Dios a veces nos quita los dulcecitos para purificar nuestro amor. Y la tercera es para acrecentar nuestro deseo y nuestro amor de Dios, ¿no? Y que nos demos cuenta que no es nuestro mérito ni nuestro esfuerzo estar unidas a Dios y conseguir consolación. Entonces ahí también es una purificación todavía más profunda del amor de Dios, ¿no? Para poder amar más plenamente a Dios. En donde, pues sí, yo, no sé, por ejemplo, soy súper fiel a mis propósitos y hago todas mis oraciones, tal, y de repente Dios te quita la consolación y te quita la facilidad para hacerlo, para que te des cuenta que estar unida a Él no depende de tu fuerza. Y aún así te consuela. Puede ser que también te consuele sin que tú estés pudiendo rezar, pero te sientes en su presencia, ¿no? Entonces es para que nos demos cuenta de eso. Paulina, ¿y qué hacemos cuando estamos en desolación? Bueno, además de no tomar decisiones en este campo de discernimiento filial, permanecer. Permanece en tu oración, permanece en tus sacramentos, permanece en eso que ya hacías, aunque no tengas ganas. Y aumenta tu confianza en Dios, que Él va a saber cuándo sacarte. Si tú permaneces, Él va a saber cuándo sacarte. Y les prometo que es precioso esa experiencia de permanecer y decir, Señor, de verdad me confío a ti porque sé que me amas, como lo veíamos en el primer número que les mostré de Gaudium et Spes, y permanezco y voy al Santísimo aunque no siento nada y aunque no puedo orar nada, ni el rosario puedo rezar. Y es precioso como después de un tiempo, cuando el corazón está listo, Dios se derrama de nuevo en amor y vale la pena ese momento como de sufrimiento o de desolación por experimentar nuevamente su amor. Y bueno, la consolación también sabemos que es no solo un gusto y que es algo espiritual, porque llega de repente y no es algo que conseguiste por tus méritos, sino que es un regalo de Dios, que se da y el corazón se desborda. ¿Y para qué nos sirve esto? Porque el discernimiento se va a dar justo detectando si estoy en consolación
o en desolación. Pensando sobre esta decisión que tengo que tomar, ¿qué me provoca? ¿Consolación o desolación? Y recordar que Dios habla en la consolación, generalmente, porque San Ignacio en sus primeras reglas nos habla de esto, que hay veces en donde Dios también desconsuela, por así decirlo, y es para sacudirnos un poco. Entonces, aquí les presento cómo hay estrategias, por así decirlo, de Dios y del mal, del bien y del mal, en distintos momentos de nuestra vida. Hay momentos en donde de verdad estamos en pecado y hemos decidido cerrarle la puerta a Dios, darle la espalda y estar alejadas, ¿no? Por las situaciones que estemos pasando, de dolor, de sufrimiento también puede ser. Y ahí la forma de actuar de Dios es lo que les decía antes del papá, ¿no? Te reprende y te sacude y te mete en desolación para que tú te des cuenta y digas, no, pues esto que según yo me hacía feliz, pues no me está haciendo tan feliz. Y esa incomodidad nos hace volver la mirada a Dios y decir, no, yo quiero el camino ya conocido, ya probado, esa felicidad que no se me escapa tan fácil, ¿no? Esa consolación que Dios me ha regalado. En cambio, el mal, para los que están así alejados de Dios, pues lo sigue atrayendo, ¿verdad? Presentándoles cosas más sensibles, haciéndoles creer que el otro es aburrido, haciendo que les dé pereza el rezo, y entonces los va enamorando más de esas cosas a las que están apegados, ¿no? Conserva y aumenta sus vicios y pecados. Para aquellos que ya llevan un caminito de vida espiritual, que buscan y viven ya su vida de gracia, o al menos le están luchando constantemente, que desean ir experimentando una vida de oración, de unión con Dios, actúan diferente. Dios a estas personas las consuela, las anima, les ayuda a alcanzar la virtud, las mueve a las acciones apostólicas. Y en cambio, el mal espíritu tienta, desalienta, tú nunca vas a poder llegar a ser santa, tú nunca vas a lograr hacer oración, porque mira, siempre lo sustituyes por algo de tu casa, y entonces te desalienta para tirarte en ese intento, te genera angustias, inquietudes, escrúpulos, ¿no? ¿Estaré haciendo bien esto o no? Y te quedas pegada en ese pensamiento por mucho tiempo y no es lo importante. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Está muy bien. Bueno, aquí creo que también voy a hacer un resumen y va a quedar más claro, y es más, le van a poder tomar un screenshot o un pantallazo así con su celular, una foto, porque creo que va a ayudar mucho. Paulina, ¿la desolación ¿Sí? puede llevar a una persona a la tibieza o la tibieza lleva a una persona a la desolación? Las dos. La tibieza, el no estar fervoroso, no ir a misa, descuidar los sacramentos y tal, pues te puede ir apagando y te da tristeza porque te alejas de Dios y entonces caes en desolación. Pero también supongamos que tú eres una persona fervorosa y Dios permite una desolación porque te quiere hacer crecer en el amor. Si tú permaneces haciendo pues tus oraciones, tu vida espiritual, aunque no lo sientas y aunque te sientas tibio y desganado, pero lo sigues haciendo, Dios en algún momento te regala un grado mayor de amor, por así decirlo. Pero si tú no permaneces, caes en la tibieza. ¿Sí? Ok. Muy bien. Okay. Entonces, piensa en una decisión que quieras tomar o tengas que tomar próximamente y que te gustaría saber el querer de Dios. Puede ser algo de tu día a día, algo de tu familia, o tal vez también algo de tu vida espiritual. Decir, Señor, quiero saber si me estás pidiendo o no ir a adoración al Santísimo todos los días. Podría ser. O tal vez es, Señor, quiero saber si tengo que hablarle a esta persona que llevo tiempo alejada de ella o no. ¿Qué quieres tú? Etcétera. Y vamos a trabajar con este resumen, por así decirlo. Este cuadrito es un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. Y
Ahí podrían escribir esa decisión. Puse este cuadro porque es una forma como de tener en un golpe de vista todo lo que hemos hablado y es una forma práctica en la que ustedes tal vez podrían hacer este ejercicio. No me voy a detener tanto aquí, pero se lo podrían llevar, ¿no? Para que lo hagan en un momentito que tengan. Pero primero, supongamos que es si le voy a hablar o no a esta persona que me ha hecho mucho daño y que llevo tiempo alejada con ella y que he tratado de hacer un camino de perdón, pero ahora tengo que decir si le hablo o no. Pues primero, lo que creo que me dice Dios. ¿A qué me invita Dios? Y siempre nuestro punto de referencia primero pues va a ser la palabra de Dios, el Evangelio, Cristo. ¿Se acuerdan que vimos que Jesús nos revela cómo ser seres humanos? Y bueno, de primera instancia no voy a profundizar mucho, pero es para que ustedes se den una idea. Pues los criterios del Evangelio y la vida de Jesús pues me enseña a perdonar hasta 70 veces 7. Y a la vez Jesús supo cuándo quedarse callado. No sé, pienso frente a Pilato o frente a Herodes, que lo insultaban, lo agredían, ¿no? Y él supo quedarse callado y de cierta manera distanciado para ponerse un límite. Y también nos da el mandamiento de aman a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces si amarme a mí misma significa no llamarle o llamarle, no lo sé. Entonces ponemos como los criterios de Dios. Después me voy a ir a lo que pienso y siento en la tercera columna, ¿no? Al espíritu humano, por así decirlo. Y aquí es en donde les comentaba que yo lo dividí en dos. Porque el espíritu humano no solo tiene movimientos de egoísmo y de comodidad y de pasión, también tiene movimientos de bondad, de deseo, de crecimiento, ¿no? Porque somos imagen de Dios. Entonces, ahí por eso puse abajo lo que soy. Y ahí es muy importante recordar que soy una hija amada de Dios, que estoy hecha a su imagen y semejanza, que estoy redimida por Cristo. Y quiere decir que yo soy capaz de amar como Él ama. Entonces, ¿qué pienso y qué siento desde lo que soy, de mi identidad más profunda? ¿Y qué pienso y qué siento tal vez desde mi comodidad? O desde mi orgullo, ¿no? ¿Cómo voy a ser yo la que da el primer paso si siempre lo di yo? Ese podría ser un pensamiento. O, pues es que la verdad estoy tan bien sin esa persona que para qué le llamo. Podría ser. Entonces, ayuda a sacar todos estos pensamientos que nos vienen a la mente para ver si son pensamientos que nos están ayudando a buscar la voluntad de Dios o nos están estorbando. El orgullo herido es un estorbo enorme para amar como Dios ama, ¿no? Pero tal vez un pensamiento, por ejemplo, desde lo que soy, podría ser, sí, yo soy capaz de amar como Jesús ama. Y en este momento, pues sí, me siento llamada a eso. O soy una hija amada de Dios y yo sé que si vuelvo a llamarle a esta persona, me va a volver a lastimar. Y yo sé que en este momento no tengo la fuerza emotiva, psicológica, de salud para volverme a enfrentar a eso. Y eso es una cuestión sincera y desde lo que soy, desde mi dignidad de hija de Dios. ¿Ok? Entonces, si se fijan, no es como que el discernimiento espiritual siempre te va a llevar a vivir como que lo que de primera instancia piensas que Dios te dice, porque hay también un ejercicio profundo que hacer y Dios también habla en eso. Y la tercera voz, podemos ponerla como la tentación o el demonio, ¿no? La diabólica, la que te dice, te quieres creer una buena y por eso le quieres llamar, pero no eres buena, ¿no? O ya estás de mártir otra vez, ¿no? Y por eso tú le quieres llamar. O lo que sea. Y entonces también son voces, acuérdense, tempestivas, que nos tiran así como de la esperanza,
que nos generan tristeza y que también encuentra justificaciones, ¿no? Como el lobo vestido de oveja, decir, pues que se quede solo, al final fue su decisión, ¿no? Entonces, tras una máscara de respeto, ¿no? Pues que se quede solo y no le hablo, etcétera. Y también puse una tercera voz porque el discernimiento generalmente ayuda a hacerlo acompañada por alguien que tenga un poco más de experiencia que nosotros en distinguir esas voces y que nos pueda ayudar a ratificar lo que nosotros vamos viendo que Dios quiere y a poder descubrirlo, ¿no? Y por eso puse acompañamiento y puse ciencia o técnica, porque las personas que acompañan espiritualmente se valen también de la psicología, de la teología, sí, de distintas ciencias o técnicas también. San Ignacio tiene muchas técnicas de discernimiento que un acompañante espiritual te puede dar, dependiendo lo que tengas que discernir. Y en la última celda o en la última columna puse Gálatas 5. ¿Por qué? Porque ahí San Pablo nos da unos tips buenísimos para ver si nuestro discernimiento lo hicimos bien o no, si nos da consolación o no, si lo que estamos actuando es del Espíritu bueno, de Dios, que al final es lo que estamos buscando, o viene más de nosotros o del demonio. Entonces, estoy buscando. Aquí está. Gálatas 5, del 13 en adelante. Voy a leer solo una parte. Pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu, ¿no? Y las del espíritu son contrarias a la carne. Si sois del espíritu... Ok, ahora bien, las obras de la carne son conocidas, ¿no? Y habla de la fornicación, de la impureza, del libertinaje, la idolatría, la hechicería, los odios, la discordia, los celos, las iras, la ambición, etc. En cambio, el fruto del espíritu es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la modestia, etc. Entonces aquí tenemos como un compendio que tú podrías decir, después de esta decisión, ¿cómo me siento? Ah, pues me siento alegre. Ah, pues es un espíritu de Dios. Me llevó a la bondad. Pues es un espíritu de Dios. Entonces, el fruto te ayuda a distinguir cómo fue tu discernimiento. Voy a ir un poco más adelante, ya si después surgen dudas, pues me mandan un mensajito o algo así. Entonces, ¿cómo podemos crecer en el discernimiento espiritual? Pues primero, la vida de oración, porque es ahí el espacio en donde vas a conocer experiencialmente a Dios y es el espacio en donde vas a discernir también. Conocimiento de la palabra de Dios, la oración de la noche, que es un momento en donde vamos distinguiendo, a ver, hoy qué movimientos espirituales tuve, hoy estuve muy desconsolada. ¿Por qué? Que acuérdense que el desconsuelo no es solo tristeza, ¿no? Porque tal vez perdiste un ser querido o porque te fue mal en el trabajo, sino es más espiritual, es una inquietud, es tibieza, es tentación. O no, hoy me siento como muy, muy plena, muy llena y sí, es porque vi a Dios en lo que hice y me siento consolada. Formación en la vida espiritual y moral, un poco lo que están haciendo ahora, y el acompañamiento espiritual. Esto también si le quieren tomar foto o después se lo paso a Jania para que lo tengan porque son cosas que les pueden ayudar a practicar el discernimiento espiritual en su día a día. Y el último punto que estaba en la lista de que nos puede ayudar, pues era el acompañamiento espiritual, que es el segundo aspecto que nos tocaba en la formación de ahora. Y quería preguntarles, a ver, acompañamiento espiritual y dirección espiritual es lo mismo. Cambia una palabra, ¿verdad? Y es dependiendo las épocas que vamos caminando en la iglesia. Al final, el que dirige la dirección espiritual es Dios. La otra persona
solo acompaña. Y bueno, quería preguntarles, ¿por qué creen, a quienes ya la han experimentado, la han podido tener, por qué creen que es un medio de crecimiento espiritual y que es bueno tenerlo? Tal vez, Pau, porque puede ser humildad de parte de la persona para querer escuchar a Dios con esa otra persona que la está guiando, ¿verdad? Y docilidad del corazón y del alma. Ok. Gracias, Ana. Porque debe haber una disposición, sí, de humildad para confiar en una persona que Dios está poniendo como instrumento. Y porque además de eso, nos vemos beneficiados con ir resolviendo con su consejo y su sabiduría, definitivamente que viene del Espíritu Santo, pues cosas que se nos van presentando y podemos ir dándoles soluciones y encontrando caminos. Gracias. A mí me parece también que el hecho de que tengamos que tener un plan de trabajo, ¿verdad? Para nuestro crecimiento espiritual, ya, por eso es un medio de crecimiento, porque nos estamos obligados a identificar algo de nosotros que queremos mejorar. Y al poder mejorar eso con el acompañamiento espiritual de alguna persona preparada para tal, ahí es donde empezamos a crecer, porque empezamos a mejorar algo de nosotros. Ok. Fíjense qué bonito, Jesús es el gran acompañante. Por eso puse esa imagen de los discípulos de Maús. Y la forma en la que Jesús, él enseñó de muchas maneras, predicando, sanando, pero también viviendo con, caminando con, compartiendo lo que era y lo que él vivía de su amor con el Padre. Y la dirección espiritual es eso, es alguien que ha caminado un poquito más en la vida espiritual y que quiere compartir contigo su pan. Cumpanis, acompañamiento viene del cumpanis, compartir el pan. Y para mí es muy, muy importante. A ver, voy a ver qué viene aquí. Sí, vamos a leer esto y después les hago mi comentario. No sé si alguien quiera leer también para despertar por allá. Yo leo si quieren. El Espíritu Santo da a ciertos fieles dones de sabiduría, de fe y de discernimiento dirigidos a este bien común que es la oración, dirección espiritual. Aquellos y aquellas que han sido dotados de tales dones son verdaderos servidores de la tradición viva de la oración. Por eso, el alma que quiere avanzar en la perfección, según el consejo de San Juan de la Cruz, debe considerar bien entre qué manos se pone, porque tal sea el maestro, tal será el discípulo, tal sea el padre, tal será el hijo. Y añade, no solo el director debe ser sabio y prudente, sino también experimentado. Si el guía espiritual no tiene experiencia de la vida espiritual, es incapaz de conducir por ella a las almas que Dios en todo caso llama, e incluso no las comprenderá. Entonces, a ver, voy a leer también esto. La dirección espiritual, además de ser una forma de comunicación humana, es ante todo un diálogo en la fe dentro de la iglesia, de tres personas, y remarco tres, que buscan juntamente conocer la voluntad de Dios en lo concreto de la vida. Entonces, como les decía, el protagonista aquí es Dios y la persona. Y este tercero va a ir acompañando y va siendo testigo y va confirmando la acción de Dios y lo que la persona va viendo en oración con Dios. ¿Sí?
Y por eso ayuda a que sea al menos un poco más experimentado en el camino, para que sepa de oración, para que sepa de esos movimientos interiores, para que sepa de discernimiento, para que sepa sobre la vida cristiana, ¿no? Y también la vida humana. Y aquí es muy importante que en la dirección espiritual nos pueden pasar como que cosas diferentes, ¿no? Usarla solo para un desahogo personal y sentir que alguien está ahí para consolarme y para escucharme, o que sea un ámbito en donde solo voy a revisar un poco lo que mencionaba Jania, que mi programa de vida se esté cumpliendo, que esté viviendo los aspectos de mi vida de reino, que esté viviendo mi apostolado, y si lo estoy haciendo, entonces estoy bien. Y pueden ser dos polos que no logran aprovechar del todo lo que es la belleza de la dirección espiritual. Porque en una, pues sí, hablo de mí, pero se queda un poco en mí la situación. Y en la otra hablo de mi esfuerzo, de mis logros, pero acuérdense, y aquí por eso lo dice, buscan en conjunto conocer la voluntad de Dios sobre esta persona o sobre esta situación o sobre este crecimiento espiritual o este trabajo. Y esto es muy importante porque si no, lo enfocamos solo a nuestro esfuerzo o a las realidades de la vida, perdiendo un poco el foco de qué es lo que Dios quiere de esto. Y por eso se tiene que dar en un clima así de confianza, de oración, y por eso es importante también que sea alguien que crean que les puede ayudar en este camino de vida espiritual. Hay veces que nos dicen, pues es que solo viene este padre, ¿verdad? O viene este otro padre. Puede pasar que tú vayas a una parroquia y que digas, este sacerdote, la forma en la que habla me inspira. Y me da confianza y me he ido a confesar con él y me ayuda. Y tal vez no es del movimiento, pero sientes esa confianza y sientes un impulso de Dios a pedirle consejo, a pedir que te acompañe. O puede ser que conozcas a una señora que sabes que lleva un camino mucho más experimentado de la vida espiritual y quieras pedirle que te acompañe en ese camino de vida espiritual, ¿no? Porque has visto su vida, cómo es coherente con su fe, porque ves que tiene una vida de oración. Porque para pedir consejos o desahogo podemos tener amigas en la fe que nos ayuden a ver la mano de Dios en esa situación concreta. Pero la dirección espiritual va a afinar y a profundizar mi vínculo especial con Dios, mi relación con Él en lo concreto de mi vida también. Disposiciones, pues sí, como decían, la humildad, el saber que puedo pedir ayuda para seguir creciendo en mi vida espiritual, el abrirme, la apertura, ¿no? Para poder, pues, hablar de mi vida y de mi relación con Dios, la confianza. ¿De qué hablar? Y aquí yo les quería recomendar algo que creo que ayuda mucho en la dirección espiritual, que la humaniza y también la focaliza. Primero, hablar de cómo estoy en general. Si hablamos de Dios y de la virtud que quiero alcanzar y de cómo quiero hacer mi oración, sin hablar de cómo estoy, puede pasarnos que nuestra vida espiritual se desencarne y no conecte con lo que estoy viviendo. Oye, me acaban de correr del trabajo o tengo problemas en mi casa, tengo un hijo enfermo, no puedo pretender probablemente tener la misma calidad de vida de oración que si no estuviera pasando eso en mi casa. Entonces, si voy a hablar de mi oración, tengo que hablar de cómo está mi realidad. Entonces, primero, ¿cómo estás? Porque además a Dios le importas tú. Entonces, ¿cómo estás en general? Después, tu vida de oración. ¿Cómo estás desarrollando y creciendo en ese diálogo con Dios que te ayuda a ir creciendo en intimidad con Él? Después de la oración, hablar de tu vida, de la vivencia de virtudes, ahí sí de tu programa de vida, cómo lo estás viviendo, en qué te invita Dios a crecer, qué te ha dicho en tu oración y cómo quieres responder. Ahí se da el tema del discernimiento. ¿Estoy respondiendo de cara a Dios o como Dios quiere en esta situación o no? Ya es como esta vida de oración en tu vida concreta, en tu día a día. El cuarto punto, tu entrega. ¿Cómo está siendo tu donación? El mandamiento del amor. Y ahí entra también el apostolado. ¿Sí?
Entonces, de esa forma, pues se vive la dinámica cristiana, que es la intimidad con Dios, que se hace vida y que se entrega a los demás. Y ahí también vienen, pues, el triple mandamiento del amor. Amarás a Dios en la oración, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo también. Y pues los frutos de este acompañamiento es un crecimiento constante, acompañado, y también la seguridad de que hay alguien que te está ayudando a distinguir la voluntad de Dios. Entonces, bueno, sé que son como muchas ideas. Abro a preguntas por si alguien quisiera preguntar algo o compartir algo. ¿Hay algo nuevo que no habían escuchado antes de esto que acabamos de hablar? ¿Qué se llevan? ¿Qué creen que les va a ayudar en su vida? Yo tengo una pregunta. A mí sí, digamos, sí me confunde un poco digamos, el sentimiento de la tristeza, ¿verdad? Porque de ahí, vamos a ver, muchas veces uno está triste y siento yo, creo yo, no sé si fue que no entendí nada, no podría yo marcarlo como un sentimiento que viene del mal, me explico, Sí. ¿verdad? Entonces ahí es, o sea, cuando la tristeza es de verdad, porque hay una preocupación, ¿verdad? Sí. Entonces ahí es casi como inevitable, ¿verdad? Como inevitable tenerla. Entonces no podría yo decir, bueno, ese sentimiento de tristeza, de apatía, de lo que sea, es porque viene del mal, no necesariamente. Sí, ¿Me explico? es muy buena pregunta, Jania. Y justo, y ahí tú mismo, en cómo elaboraste la pregunta, está la respuesta. Cuando es por algo, o sea, tiene una causa concreta, obviamente es una tristeza que viene desde nuestro mundo afectivo, ¿no? Y que esa, pues nada, es humana y hay que vivirla. Incluso en esa tristeza podemos vivir unidos a Dios y vivir en consolación espiritual, ¿sí? Por eso se dice que puedes sentir paz en el dolor, porque la paz viene de Dios. Ahora, ojo, la tristeza espiritual o la desolación viene más sin causa. Es decir, ¿por qué estoy triste? ¿No? Y tú volteas y examinas tu vida y dices, pues todo está bien, estabas fervorosa en tu vida de unión con Dios, tal, y entonces ahí es en donde puedes detectar tentación. Y ojo, también la tristeza afectiva, de ahí se puede colgar el demonio para hundirte. Tu tristeza afectiva puede ayudarte a tu unión con Dios. Y de ahí los salmos, ¿verdad? Que son oraciones preciosas de unión con Dios, pero desde la tristeza, desde el enojo, pero de unión con Dios. O el demonio también se puede tomar de tu tristeza para separarte de Dios. Y ahí entonces también entra la desolación junto con la tristeza afectiva. ¿Me expliqué? Sí, sí, gracias. ¿Y alguien más tiene alguna duda o algún comentario que quieran hacer? ¿Cómo ayudarle a la gente que no está tan en el camino, intentando, pulseando como estamos nosotros, en el camino espiritual, a encontrar discernimiento? ¿Cuál es el paso? Si no está para nada cerca de Dios, Pues por así decirlo. no del todo, pero es que hay gente que siente uno que no está perdida, pero le falta algo para llegar a abrirse, ¿verdad? Sí. Es que yo creo que el primer paso siempre va a ser el encuentro con Dios, o sea, la experiencia, ¿no?
invitarla según la personalidad o la sensibilidad de la persona, ya sea a un retiro, a un encuentro, a un apostolado, a una charla, porque a veces es como o incluso a una convivencia, al cafecito que van a organizar las señoras del Día de la Madre y que solo viviendo ese ambiente diga, ¿qué pasa aquí? Y se pregunte, ¿no? Tal vez ni siquiera la invitas a algo espiritual, porque, y bueno, del discernimiento, si en caso de que alguien te preguntara, por ejemplo, un consejo, que quisieras darle un consejo, pues, oye, ¿le has preguntado a Dios qué quiere de eso? Y ya al menos eso es como una pincelada de entrar en una lógica de discernimiento, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Y pues ya tú podrías decirle. Pero sí, y mucha oración, porque ahí es el Espíritu Santo quien se tiene que colar a tocar los corazones, ¿no? Y orientar. Gracias. Bueno, yo pienso que si ninguna más tiene alguna duda, podemos terminar. Darte las gracias por sacar el ratito para nosotras. Siempre, pues con mucho cariño, recibimos todas tus enseñanzas, toda la guía que nos das. Y de verdad, muy, muy, muy agradecidas. Ay, gracias a todos, les pido una oración por este momentito y me da mucho gusto verlas. Sí, si quieren termino con una oración. Te queremos más a menudo, Paulina. Ay, ya sé, espero ir pronto. Si Dios quiere. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este momento de formación, de oración. Te pido que llenes de tu gracia a cada una de las que se conectaron, dales el don de discernimiento para que puedan amarte más y experimentar más tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Aquí alguien te está saludando. Hola, Ana Vargas.